Hermanos, de nuestra serie Cuida tu corazón. Y el tema que hoy quiero compartir con ustedes es corazón que ama, obedece a Dios. Corazón que ama, obedece a Dios. Un corazón que ama y obedece a Dios. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, estamos aquí para recibir tu consejo. Tócanos, ablanda el corazón, que es la tierra donde va a caer tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para que aviente raíces. Que esta palabra, Señor, nos lleve a cuidar nuestro corazón, porque este corazón, Señor, es el que sale lo bueno y lo malo. Tenemos una naturaleza caída, pero hoy debe de gobernar la nueva naturaleza en Cristo. De modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Ahora, Señor, todas son hechas nuevas. Y ayúdanos ahí poner toda la atención y el cuidado de nuestra vida cristiana. Y la iglesia dice, amén y amén. La enseñanza pasada, mis hermanos, se dijo que guardar el corazón implica cuidar nuestros pensamientos. Diga conmigo, pensamientos, emociones y deseos. Entonces, cuidar, mi hermano, el corazón implica que analicemos qué pensamos, cómo están nuestras emociones y cuáles son nuestros deseos. ¿Por qué? Porque al poner atención en nuestro corazón, a través del Señor, o por el Señor, mejor dicho, entonces se van a alinear nuestros pensamientos, nuestras emociones y deseos a la voluntad de Dios. Dios sabe cuáles son tus pensamientos en este momento, cuáles son tus deseos, cómo están tus emociones. Bueno, pues el Señor quiere enseñarnos que esos pensamientos, esas emociones y deseos tienen que estar alineados en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, hermano, ¿qué cree? Habrán graves consecuencias. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, habrá grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Se dijo el jueves pasado la importancia de ser guardián de tu corazón. El esposo debe guardar su corazón, la esposa debe guardar su corazón, los hijos deben guardar su corazón, porque la salvación es personal. ¿Sí lo sabía? El crecimiento y la madurez es personal. Esto implica, mis hermanos, el ser guardianes de nuestro corazón, cuidar el interior donde brotan nuestras decisiones y acciones. Recuerda, ¿de dónde surgen tus decisiones y acciones? ¿De tu corazón? Sí. Por eso es que la palabra de Dios, o a lo largo de todas las escrituras, se nos enseñan acerca de la paz de Dios, la sabiduría de Dios, la fe en Dios, la gratitud en Dios, el perdón y el amor, mi hermano, porque todo está centrado en Dios. Y Dios ahora nos da la alerta de cuidar, de vigilar nuestro corazón. Y decíamos que el corazón habla de la persona, del interior. Tú eres lo que hay aquí, y nuestra boca habla lo que hay aquí. De manera que la actitud, hermano, refleja un corazón que ama a Dios, y no solo con sus sentimientos, o no solo con sus palabras, sino con la obediencia. Amén. ¿Cuántos saben que las emociones y los sentimientos son parte de nuestra vida humana? Dios nos dio las emociones, nos dio los sentimientos, claro, para sentir a Dios. Pero, mis hermanos, no es suficiente sentir a Dios. Ahora lo necesitamos conocer. ¿Para qué? Para activar la obediencia a sus mandamientos. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad. Y esa palabra guardar significa obedecer mis mandamientos.
Entonces Jesús, mis hermanos, nuestro autor y consumador de toda nuestra fe, de toda nuestra vida cristiana, deja en claro que la obediencia, hermano, es una forma de demostrar el amor genuino hacia Dios. Repito, el amor genuino hacia Dios es la obediencia. El Señor no se conforma con tan solo palabras. Por eso Jesús en Mateo capítulo 7 verso 24 dijo: los hacedores son los que tendrán su familia sólida. El hacedor es aquel que obedece, que escucha y obedece. Así es que un corazón cuidado y dirigido hacia Dios, mis hermanos, es fundamental. Repito, un corazón cuidado y dirigido hacia Dios es fundamental para vivir conforme a su voluntad. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren vivir conforme a su voluntad? Bueno, pues es importante que el corazón esté atento a la voz de Dios, porque al escuchar vendrán acciones. Y esas acciones, es decir, tus actitudes y tu manera y estilo de vida, demostrará verdaderamente que tu conducta es una conducta nacida de Dios. En Mateo capítulo 7, Marcos 7, verso 21, Jesús dijo: porque de dentro del corazón de los hombres, incluyen mujeres, salen, ¿qué salen, hermano? Los malos pensamientos. ¿Qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maldicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora quiero que notes qué tan importante es, mi hermano, cuidar el corazón, guardar nuestro corazón, porque esto es lo que hay en nuestro corazón. No, yo sé que es difícil decir amén, pero hermano, cuando yo leo estas palabras, aún estando aquí arriba, puedo ver lo delicado que es poner atención a nuestro corazón, porque este corazón, decíamos, no podemos olvidar que tiene una naturaleza caída, y en esa naturaleza caída hay pensamientos malos, actitudes malas, como el adulterio, como la fornicación, como los homicidios, hurto, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maldicencia, soberbia, insensatez. Y muchas cosas la Biblia enseña que es la condición del hombre. Ahora, vamos a observar, vamos a aprender cómo Dios, hermano, pone todo énfasis en sus hijos, en cuidar su corazón. Cada palabra de este libro, mis hermanos, son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque un corazón que ama y obedece a Dios guarda sus mandamientos. Aquel creyente que dice que ama a Dios guarda sus mandamientos. Lo que quiere decir que cada palabra de este libro es la misma palabra de Dios. Lo que significa, mis hermanos, que ellas pueden cambiar tu corazón. Ahora, ese es el desafío. Creer, mi hermano, que solo la palabra del Señor puede cambiar tu corazón. Ese es el desafío. No va a cambiar ni la filosofía humana, ni la sociología, ni la psicología, ni ninguna cosa creada. Mira lo que dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es completa, única. Solo la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice, hermano? Que transforma, convierte el alma. Lo único que cambiará nuestro estado de tristeza a alegría es la palabra. Lo único que puede darnos sanidad en el corazón herido es la palabra. Un corazón desanimado es la palabra. Un corazón afligido es la palabra de Dios la que nos consuela. Un corazón, ¿qué dije? ¿Confundido? ¿Dije?
Bueno, un corazón confundido, el Señor lo va a orientar. El salmista dice que la perfección y el valor transformador de la vida del hombre está en la palabra de Dios. Ese es el desafío. Que tú y yo creamos, hermano, que solo la palabra de Dios es en primer lugar la transformación de tu conducta, la transformación de tus pensamientos. Así es que, mis hermanos, guardando nuestros corazones en la palabra de Dios, llevamos cautivos todo pensamiento malo del corazón. ¿Cuántos saben que ahorita podemos estar pensando bonito y al ratito ya estamos pensando mal? Es más, ahorita te puede venir un pensamiento como, ay, sí, el pastor, mira cómo vino. No sé, qué sé yo. O puede decir, ay, ahí está el hermanito que no puedo ni ver. Ay, por fin vino. A lo mejor un montón de cosas pueden salir de nuestro corazón. Entonces la palabra de Dios, mis hermanos, nos ayuda a resistir las tentaciones, manteniendo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y Pablo dice en Filipenses 4:8, en esto pensar. La palabra de Dios entonces derribará, hermano, ídolos. La palabra de Dios, mis hermanos, va a reemplazar el resentimiento con perdón, cultivando la semilla de la palabra de Dios para que echemos raíces profundas. ¿Cuántos dicen amén? En lugar de que sean arrebatadas por el enemigo. Mateo 13, 18 al 19, es claro Jesús en estas palabras. Ahora Jesús, mis hermanos, hablando del amor y obediencia a Dios, dice en Mateo 6, 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora yo pregunto, mi hermano, ¿cuál es tu mayor tesoro que tienes en tu corazón? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu auto? ¿Tu casa? No lo sé. Pero dice Jesús, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, pregunto, hermano, ¿la palabra de Dios en qué posición está en nuestro corazón? La palabra de Dios, ¿en qué posición está en tu corazón? ¿Por qué? Porque en donde esté o prioridad o como única o principal, mis hermanos, ese será tu tesoro. Los tesoros terrenales no transforman a la gente. Bueno, sí, la trastornan. Alguien que no tiene dinero, cuando tiene, ¿cómo se vuelve, hermano? ¿Cómo dice ese dicho? El que no tiene, ¿qué? ¿Cómo? El dicho que me decías, mi amor. ¿Cómo dices? Acuérdate. ¿Cómo me decías? Ese que cuando no tiene dinero y cuando ya tiene, ¿cómo decías? Ándele, el que nunca pastor, siempre borrego. Ay, Dios mío. Bueno, yo te pregunto, ¿qué tesoro está en tu corazón? ¿Por qué digo esto? Porque si es la palabra de Dios, esto implica que es tu tesoro, ¿no? Si es la palabra de Dios tu tesoro, ella te va a transformar. Si la palabra de Dios es tu tesoro, ella te va a iluminar. Si la palabra de Dios es tu tesoro, ella te va a animar, te va a fortalecer, te va a guiar, te va a decir, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, yo estoy contigo, mi niña, mi paloma mía. Yo estoy contigo. El Señor está con el más débil, no con el más fuerte. Él está con los débiles. Santiago decía en el capítulo 4, versos 7 y 10, que son los versículos claves: someteos y humillaos a Dios. Así es que, mis hermanos, un corazón que ama y obedece a Dios tiene la palabra en su corazón como un tesoro.
Y alguien que tiene, hermano, la palabra de Dios como un tesoro, te puedes comprar todo lo que tú quieras. Yo les hago esta pregunta: ¿qué harías si te enteraras que tienes una herencia? ¿Qué harías? A ver, ¿quién me contestaría? ¿Qué harías si te enteraras que tienes una herencia? Bueno, una herencia de 12 millones. ¿Qué harías con 12 millones? ¿Qué harías? No, que ya, yo creo que algunos dijeron, no, ya, ¿de cuáles 12 millones? Bueno, 12 millones de sandías. Primero tienes que saber, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando? Bueno, pues la palabra de Dios, el tesoro de Dios, dice que transforma la vida del hombre. De manera que cuidar nuestro corazón en la manera en que amamos, hermano, se va a ver en la manera que obedecemos. Por eso, mis hermanos, en Josué 1:8, Dios le dijo a su pueblo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, desde el Nuevo hasta el Antiguo Testamento, de Nuevo Antiguo, Antiguo Nuevo, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué, hermano? Para que obedezcas y hagas, guardes y hagas, cuides y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te alegres. Yo pensé que ibas a decir, amén, gloria a Dios, y todo te saldrá bien. Las bendiciones de Dios están condicionadas, mis hermanos, y creo que lo aprendimos ahora con la enseñanza de nuestro pastor Chuy el día domingo, que ya voy como 5, 6, 7 veces que le escucho. El propósito, mis hermanos, de meditar en la palabra del Señor, escucha bien, no es para destruirte, no es para avergonzarte, no es para descalificarte, no es para enviarte al infierno. No, hermano, es para que meditemos en su amor, en sus bendiciones. La palabra de Dios, mis hermanos, están, ¿sabe para qué? Para estorbar en nuestro camino, para meternos al camino de la vida eterna, para enderezar nuestros pensamientos. Así es que el propósito de meditar en la palabra del Señor, dice Josué 1:8, es para guardar y cumplir conforme a todo lo que en él está escrito. Así es que el propósito del amar la palabra de Dios no es tan solo para tener conocimiento, mis hermanos, sino para obedecer a Dios. Mientras la palabra de Dios, mis hermanos, te va formando, te va moldeando, te está cambiando, va cambiando tu temor a fortaleza, tu tristeza a gozo. Mientras eso está produciendo la palabra de Dios, ¿qué crees? La misma palabra de Dios te bendice, no te desampara. Deuteronomio 7:12, mira lo que dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, no solo es oír, amados, amar a Dios no es lo único para demostrarle que le amamos. ¿Qué tenemos que hacerlo? Obedecer sus mandamientos, guardar sus mandamientos. Por eso dice el Señor a su pueblo: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Dale una ofrenda de palmas al Señor, es que esas son sus promesas. Por eso, la responsabilidad pastoral para instruirte y enseñarte, hermano, que amar a Dios implica obedecerlo. Las bendiciones sí están condicionadas. Escuchaba un predicador sano, decía este predicador,
es que ¿por qué buscamos las bendiciones si ya las tenemos? Amén. Y son las riquezas espirituales. Pero esas riquezas espirituales tienen que ver con las bendiciones que nos transforman, que nos cambian, que nos van madurando. ¿Cuántos dicen amén? Pero no significa que no están también las bendiciones físicas. ¿Cuántos recuerdan a Jesús decir: y cuando ustedes oren, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad? Pero también, ¿qué dice? Y danos el pan nuestro de cada día. La diferencia, mis hermanos, quiero que pongamos atención. Cuando hablamos de un corazón que ama y obedece a Dios, un cristiano que cuida su corazón, ese corazón que ama y obedece a Dios, tiene que entender la diferencia. ¿Cuál? La diferencia entre amar a Dios y obedecer a Dios. Según el contexto bíblico, mis hermanos, o en general de toda la Biblia, es que amar a Dios es un mandato integral que implica ponerlo en primer lugar con todo el corazón. Si dices que Dios es tu tesoro, entonces Él tiene que estar en primer lugar. Hermano, si en algo tienes que estar cansado, ¿sabes qué sería? Sería en la palabra de Dios. Pero nadie se cansa en la palabra de Dios, al contrario, se fortalece. Es cierto, dice Pablo, que mientras este cuerpo natural se va cansando, se va desgastando. ¿Sí o no, hermano? Me vi en mi cuadro donde yo me casé con mi esposa, todavía no lo he colgado. Y ahora, como lo tengo ahí en el baño, me quedé viendo y dije: Dios santo, ya cambié. Este cuerpo ya se está haciendo viejito, hermano. Bueno, no es cierto, todavía nos faltan unos 30 años. Pero lo que me vino a mi cabeza, a mi corazón, mis hermanos, es que aunque este cuerpo se va desgastando, puedo ver un interior que se fortalece, que se tiene que retomar ese suspiro, mis hermanos. Aquel que tiene a Dios, es decir, su palabra en su corazón, siempre tendrá suspiros de Dios en primer lugar. Pero ¿sabes cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y sabe qué implica eso? Un amor profundo. Alguien que dices que Dios es mi tesoro. Bueno, obedezcamos su palabra. Pero ¿cómo, mis hermanos? En primer lugar, con todo el corazón. ¿Qué implica con todo el corazón? Bueno, ¿cuántos saben, mis hermanos, que necesitamos saber el amor de Dios? Mira, el amor más excelente. Primera a los Corintios 12:31. Pablo decía: procurad pues los dones espirituales mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese, hermano? Bueno, si pasas al capítulo 13, ¿de qué nos está hablando? ¿Cuál es el camino más excelente? Hermano, hay algo más excelente que todo lo que vemos en esta tierra, y aún los dones y talentos. ¿Sabe qué es? El amor de Dios. Alguien que dice amar a Dios primero tiene que entender Primera de Juan 4:10. Mira lo que dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito en propiciación, es decir, en sacrificio por nuestros pecados. Hermanos, ¿sabes qué implica este tesoro de estas palabras que Dios mismo de su propio corazón nos las concede? Está diciendo que el sacrificio de Jesús fue la expresión del amor de Dios y nos recuerda que Él nos amó primero. Ninguno de aquí puede decir yo amo a Dios así con una seguridad si no está el tesoro de su palabra en el corazón. ¿Y cómo se refleja el tesoro que es la palabra de Dios en nuestro corazón? Por nuestro estilo de vida. Porque te guardas
de la avaricia, te guardas del rencor, te guardas de la murmuración, te guardas del enojarte, te guardas. Todas esas son actitudes que el corazón tienen que ser protegido. La virtud principal, hermano, que cada creyente debe tener más allá de los dones y talentos, ¿sabe qué es? El amor. El amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, ¿cuántos quieren que en esta iglesia cada creyente, fíjese, pueda tener un ambiente impregnado de amor como el de Cristo? ¿Cuántos desean que esta iglesia esté llena, impregnada del amor de Dios? Bueno, ¿de quién crees que depende? De cada uno de nosotros. La iglesia debe de ser ese grupo de hermanos que se caracterizan por la humildad, mansedumbre, paz, perdón, tolerancia, fe, esperanza, amor. ¿Por qué? Porque es la virtud más importante. Por eso es que Pablo dijo a los Colosenses 3:14: y sobre todas estas cosas, dice Pablo, revestíos de amor. ¿No te suena a Proverbios 4:23? Y sobre todas las cosas guarda tu corazón. Pablo dice, revístelo de amor. ¿Cómo lo vas a guardar? ¿Cómo vas a guardar tu corazón? Revístelo de amor, pero del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Pero cuando hablamos del amor de Dios, ¿de qué amor estamos hablando? Del amor ágape, hermano, de un amor sobrenatural que no lo vas a entender a menos que tengas comunión íntima con el Señor. Porque el Señor te va a mostrar, ¿sabes a quién? A su Hijo Jesús clavado en la cruz. ¿Cómo, hermano? Es que cada vez que vamos o recordamos la cruz, y no estoy hablando de portarla, no, tampoco estoy diciendo que no, pastor, está mal que use una crucecita, es que es símbolo. Bueno, no, eso es de cada quien. Pero si ya andas ahí, no, mira, ves a la cruz de Cristo. No, pues no. Pero mira, cuando hablamos del amor ágape, estamos hablando del amor de Dios en su máxima expresión. ¿Cómo es ese? El amor que ama incondicionalmente, el amor que se sacrifica, el amor que da su vida por otros, aunque nadie lo haga por ti. Yo no sé si usted supo, hace varios años fue un video que pegó mucho en las redes sociales, porque fue verídico. Fue en Inglaterra, donde ¿cómo le llaman? Son de los que cuidan los puentes, que son ¿cómo se les llaman? Puentes elevadizos, no sé si así se llaman. Y este vigilante, él tenía que estar al pendiente cuando viniera el barco, esos barcos que traen normalmente son como tipo Titanic, ¿no? Gente que va disfrutando de la vida. Bueno, pues resulta que un día este hombre llevó a su pequeño después de haber perdido a su esposa de cáncer, y se dice que en ese proceso con su niño de 6 años él lo llevó, y en eso él tuvo que ir al otro lado del puente porque tenía que hacer una operación. Tenía que hacer una operación, cuando en eso, sin darse cuenta, la distancia era pues larga, cuando en eso ve que venía un barco con más de 1,500 pasajeros. Venían unos recién cansados, otros pues iba con la amante, otros iban, pues iba gente que se dedicaba a la extorsión, otros narcotráfico, habían violadores, habían de todo tipo de personas en ese barco. Imagínense, de todo tipo de personas. Cuando en eso, mis hermanos, cuando él ve, era imposible que él lo alcanzara. Él tenía que activar todo el proceso desde aquí. Y ¿sabe cuál era el problema? Que cuando él voltea a ver a su niño para que no se moviera, con las poleas que suben el puente, se atora el suéter de su niño de 7 años.
Cuando él tenía que decidir o dejar ese puente que no se levantara y ese barco golpear o perder la vida de su hijo. ¿Y qué cree que hizo para no hacerla tan larga? Que ya lo hice bien largo. Él estaba viendo si su hijo o el barco, su hijo o el barco. Bueno, él vio cómo despedazaban el cuerpo de su hijo. Destruyó su pequeño cuerpo. Levanta el puente, pasa el barco. ¿Y qué cree que hizo el barco, hermano? ¿Quién cree que dijo: párense, se perdió la vida de un niño por causa nuestra? ¿Quién cree, hermano? ¿Quién atesoró ese momento? Nadie. Este hombre solamente se tiró a llorar, estaba llorando porque perdió a su hijo, a su único hijo. Y a veces hay sucesos en la vida, esto no es un cuento que he inventado. Se dice que ese barco se fue, hasta después supieron, hermano, que este hombre que se dedicaba a cuidar el puente perdió a su hijo. Prefirió ayudar a 1000 y tantas gentes que nunca regresaron para decirle: gracias por el sacrificio de tu hijo. Hermano, es que es esto, el amor ágape de Dios. Bendito sea el Señor, que los que estamos aquí si volteamos a la cruz y si vamos a ella y le decimos: Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues esa vida, esa clase de vida es la que Dios quiere, con la que nosotros amemos. ¿Sabe a quién? A nuestro prójimo. Que ames a tu familia. Nada más que dentro de ese amor, mis hermanos, de Dios está la obediencia. No podemos solamente quedarnos en un amor, mis hermanos, sentimental, emocional. Yo amo a Dios. Bueno, pero Jesús por eso dijo en Juan 14: si me amáis, si valoran lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, si ustedes valoran lo que es el amor incondicional, bueno, guarden mis mandamientos. Guarden mi palabra, mis hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que Jesús deja en claro, mi hermano, que la obediencia es una forma de demostrar el amor genuino hacia Dios. Por tanto, hermano, amar y obedecer están íntimamente ligados. Pero amar es el fundamento y la motivación, mientras que obedecer es la acción que evidencia tu amor por Dios. ¿Recuerdas al apóstol Pablo decir en Romanos capítulo 10? Mira lo que dice Romanos capítulo 10. Dice que con el corazón, ¿qué, mis hermanos? Se cree. Y con la boca, ¿qué se confiesa? Que Jesús es mi Señor. Amén. Con el corazón lo crees, ok, pero con la boca lo confiesas. Bueno, es que el corazón tiene que estar lleno del tesoro que es la palabra de Dios. Si el primer tesoro o lo más valioso que tú protejas no debe de ser lo que está a tu lado o quién está a tu lado, sino quién está dentro de tu corazón. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que nuestro esposo, esposa, hijos, hijas son importantes? Mire, ¿cuántos saben que nuestros órganos son importantes? ¿Sí o no? Todos son importantes. ¿Qué quiero decir? Recuerdo un predicador que decía así, hace muchos años: mira, ama a tu familia con los intestinos, pero ama a Dios con el corazón. ¿Qué es lo que enseñó? Dijo, bueno, los intestinos son importantes y tienes que cuidarlos. ¿Sí o no, hermano? A ver, no le pongas atención a tus riñones. Síguele tomando coca. Se los digo por experiencia. Síguele tomando coca. ¿Qué más? Bueno, síguele metiendo refresco. ¿Qué más?
como la señora que fue, una mamá fue con la doctora y le dijo: doctora, creo que tengo problemas de, ¿cómo se le llama? De tiroides, ¿no? Y de tiroides, pero tiene otra palabrita. Hipotiroidismo, algo así. Le dice: sí, es tiroides de tortas, tiroides de tacos, tiroides de esto. Entonces miren, hermano, los intestinos son importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlos. ¿Cómo? Con una buena alimentación, ¿sí o no? Hay que cuidarnos. ¿Para qué? Para que se prolongue la vida. Miren, hermanos, lo más complicado en mi persona, voy a hablar de mí. Si yo hablo de orden, de esforzarnos para tener orden, de ser congruentes con esto, con aquello, y no me estoy cuidando físicamente, no voy a durar mucho. ¿Sí o no? Bueno, así debe de ser el corazón. Yo tengo que cuidar a la familia porque es importante. Mi familia es importante, mi esposa es importante, mis hijas son importantes. Pero hermano, Dios que está en mi corazón debe de ser mi prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa prioridad, mis hermanos, te llevará a amar, fíjese bien, sanamente. Vas a amar sanamente. Vas a tener fraternidad sanamente. Vas a hablar sanamente. Vas a pensar sanamente. ¿Por qué? Porque amar y obedecer están, te decía, íntimamente ligados, pero amar es el fundamento y la motivación, mientras que obedecer es la acción de esa evidencia de tu amor por Dios. Esta relación, mis hermanos, también implica que la verdadera obediencia no es solo seguir reglas por obligación. No, hermanos. No, tú no vas a seguir reglas humanas por obligación. No, son mandamientos divinos. ¿Cuántos dicen amén? Porque no importa quién te dé el mensaje. Bueno, imponte mensaje. Debes de poner atención al mensaje. Que sea el mensaje sano, que mantenga tu vida sana espiritualmente hablando. Pero mira, ese mensaje sano tiene que hacer que tu conducta cada día, hermano, escúchalo bien, mejore tu relación con Dios. Si decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, dice Juan, el amor de Dios no está en nosotros y somos mentirosos. Entonces, cuando mantenemos, mis hermanos, ordenados nuestro corazón correctamente, ¿qué crees? Tus palabras, tus acciones y obediencia se reflejan en tus acciones. Alguien dijo: si guardas tu corazón con una íntima declaración, ¿cuál es esa íntima declaración? Cuidado, cuida que el amor eterno y plenamente de Dios. ¿Cómo? Deleitándote en su presencia. Debes deleitarte en su presencia, mis hermanos, deleitarte al leer su palabra, deleitarte al estar en momentos como estos, mis hermanos, porque estás alimentando, ¿sabes qué? Tu bondad, la bondad de Dios en ti, su belleza, la belleza de Dios en ti, su verdad, esa verdad de Dios en ti. Y es lo que debe de guardar, atesorar nuestro corazón, los manantiales de vida que produce la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser manantiales de vida? Y no cisternas, ¿recuerdas qué? Rotas. Dios quiere que seamos cisternas de vida. ¿Cómo? Hermanos, que nuestra vida, ¿sabe qué de un bienestar en el hogar? Un bienestar con los demás. ¿Sabe para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, ¿cuántos saben que estamos en tiempos, mis hermanos, donde debemos cuidarnos del evangelio? Ahora quiero que pongas atención a esto. Estamos en los tiempos donde el evangelio, o donde se predica un evangelio que enfatiza más lo material, el cuidado por lo terrenal. Cuida por cumplir tus sueños, cuida
por cumplir tus metas, cuida por cumplir tus propósitos. Bueno, a la vez, este mismo evangelio, hermano, fuera de contexto bíblico, enfatiza más el cuidado de tus dones y talentos, dándole peso más al carisma de la persona que su estilo de vida. Y nosotros no estamos exentos a caer en errores como estos. Cuidar que este evangelio que enfatiza lo material o que enfatiza más los dones y talentos, los dos, mis hermanos, nos pueden llevar, ¿sabe a qué? A un descontrol, a un desequilibrio en la vida. Y podemos cometer graves cosas. Por ejemplo, Jesús, mira lo que dijo en Mateo 6:33. Jesús dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día traerá, ¿qué dicen mis hermanos? Su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora, al inicio dijimos que es verdad que Dios nos ha dado promesa y quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Claro que Dios nos quiere bendecir. Y también dijimos que Dios nos ha dado dones y talentos, amén, para edificación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero no debe de ser lo primero que busquemos. Ahí es donde debe de haber un equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. ¿Cuántos recuerdan que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ve a tal lugar y vas a agarrar un pez? Y ese pez, imagínense, hermano, la omnisciencia, el preconocimiento de nuestro Dios. Amén. Que le dijo: ve, y el primer pez que agarre, ¿qué iba a sacar de ahí? Una moneda. Y Jesús enseña algo. ¿Qué le dice? Da a Dios, bueno, da al César lo que es del César, y da a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo que Jesús está enfatizando con estas palabras contundentemente es a cuidar tu corazón primordialmente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es la única relación al amor a sus mandamientos que te va a llevar a una vida sana. Tu corazón, mis hermanos, en relación al amor y a la obediencia a Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 verso 3, mire lo que dice. 1 Timoteo capítulo 6 verso 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermano? Y a la doctrina que es conforme al temor a Dios, una vida temerosa y respetuosa de Dios, que dice que le ama, que dice que le obedece. ¿Qué más dice? Está envanecido, nada sabe. ¿Qué más? De las cuales salen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Puede notar que enseñar, hermano, enfatizando más el asunto de la prosperidad, puede llevarnos a nosotros a un descontrol? En primer lugar, quitas a Dios del primer lugar y le empezamos a dar prioridades. Fíjese a quién: a la familia, al trabajo, a los abuelos, a los tíos, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, cuidar nuestro corazón en relación a lo terrenal, tú estás haciendo, o más bien dicho, estás creyendo en las promesas. Sabemos que Dios nos bendice, pero tú no te afanas ni caes en la ansiedad por tener. Mira, no estoy diciendo que te haga rico, porque el asunto aquí no es que hay gente que quiera hacerse rico. El asunto aquí es que te afanes por el dinero. Tienes 5 billetes y a 100, pero ya perdiste 2. Dices: no, tengo que llenar esos 2. Porque tienes el temor de ¿qué? De tus finanzas que están reduciendo. Y entonces tomas una buena actitud, esfuerzo, solamente que ese esfuerzo te lleva a descuidar tu vida por afán y ansiedad. Entonces, el consejo de Dios es cuidar tu fe y el equilibrio en lo terrenal y en lo espiritual.
Porque cuando vengan los problemas, los desafíos, ¿cuántos saben que siempre tendremos tribulaciones? Siempre habrán pruebas, vendrán tribulaciones, vendrán tentaciones. Y si tu corazón, donde dices que amas a Dios, y no está el tesoro de tu palabra, ¿qué crees que vas a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a ver qué dice Jesús que va a pasar. Mateo capítulo 7. Mateo 7, verso 24. Mira lo que dice. Mateo 7, 24. Dijo Jesús: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, ¿dónde, hermano? Sobre la arena. Es decir, como nos aferramos y nos afanamos a los asuntos terrenales. Ahora quiero decirte algo. Podemos estar en una iglesia, incluso servir y estar afanados y con ansiedad. Ese es el desafío para la iglesia, porque son palabras para la iglesia. Y dice Jesús entonces, sobre la arena, verso 27, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó, hermano? Cayó y fue grande su ruina. Eso implica también al pastor. Nosotros no estamos exentos de caer. Entonces, mis hermanos, el consejo de Dios es cuidar nuestra fe con equilibrio en lo terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Y lo espiritual. Claro que debe de haber un equilibrio. Ahora, es verdad que Dios nos dio dones y talentos para edificación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Solo que enfatizar más los dones y talentos que el cuidar o el cuidado de amar y obedecer a Dios, perdemos el equilibrio de nuestras emociones. ¿Y sabe qué pasamos? Empezamos tal vez a cuestionar el mover de Dios en la iglesia. Ay, es que no me gusta el mover de Dios. Como que ya se les apagó el fuego a la iglesia. Ay, no me gustó ahora cómo ministran. Ay, no me gusta la predicación. Ay, hermano, ¿sabe qué es eso? Son vidas infantiles, vidas carnales. Bueno, es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Y mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Primera a los Corintios capítulo 3. Y dice Pablo, no puedo, dice hermanos, ¿sí dice así? De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales en Cristo, como a niños en Cristo. ¿Sí dice así? Verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Ahora entendamos cuál es el contexto de la iglesia de Corinto, hermano. La iglesia de Corinto estaban teniendo, ¿qué? El desequilibrio en la congregación, un desequilibrio increíble, fuertísimo. Ese desequilibrio los llevó a dividirse. Unos ya eran de Pablo, otros de ¿quién? De Pedro, otros de Apolos, y los más espirituales de Cristo. Y Pablo tiene que dar palabras de vida, claro, Dios por medio de él, y le dice, hermanos, 1 Corintios 1:10, todos hablen una misma cosa, que Jesucristo es nuestro principal propósito del amor y la obediencia, y que esos dones espirituales que tengamos, hermano, tienen que estar en el orden de la preeminencia del amor, el amor a Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:31 que leíamos hace un momento, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, la preeminencia del amor. Hermano, este es el propósito principal que la iglesia viva tiene que tener. ¿Sabe cuál? Una iglesia viva por el Espíritu de Dios. Tú y yo debemos poner de nuestra parte para amar y obedecer y glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Pablo, hermano,
sintetiza la necesidad de que las prácticas espirituales en la iglesia y la vida cristiana en general se guíen por la disciplina, claridad y orden. Eso es lo que va a fomentar una iglesia llena de amor y de obediencia a Dios. Porque, hermanos, nuestro corazón entrará en equilibrio por la cuestión económica, pero también entrará en equilibrio por los dones que Dios nos ha dado a todos. Nada más que esos dones tienen que estar sujetos ¿a quién? A Dios. Y el que está sujeto a Dios está sujeto a una autoridad. Y la autoridad que Dios puso, ¿quién fue? Los pastores. Y esos pastores preparamos, Efesios capítulo 4, del 11 al 16, dice que los pastores preparamos ¿a quiénes? A los santos, a la iglesia de Dios. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, si llevamos, mis hermanos, la disciplina, la claridad y el orden, ¿sabe qué estamos promoviendo? El amor, la obediencia, la paz, la edificación dentro de esta comunidad cristiana llamada Casa Oración Tecámac. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 1:1. Vaya rápidamente. Ahora quiero decirte algo. Si amamos a Cristo, nuestra obediencia sería nuestro deleite, hermano. El deleite en su palabra. Por eso el salmista dice: bienaventurado el varón, esto implica o también varona, que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire la promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otra vez, hermano, este es el verdadero evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros los hijos de Dios. Dios, mis hermanos, nos promete restaurar y edificar nuestra vida espiritual y así producir esfuerzo espiritual con éxito. Dios nos va a dar victorias. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos en los cuales has fallado, has cometido pecados, pero dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿y qué más? Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También Pablo dice a los romanos: abogado tenemos. Amén. ¿Qué implica esa actitud? Bueno, ¿cuántos reconocen que tienen pecados pasados? Y aún, yo te pregunto, ¿te has puesto a cuentas con el Señor y le has dicho: Señor, y aún aquellos pecados que tal vez ya olvidé, que tal vez no me acuerdo, perdóname, Señor? Señor, y limpia. ¿Sabes qué? ¿Cuántas mamis les gusta limpiar el sartén? No, nada más le echan ahí. ¿Cómo le hacen? Con agua, ¿no? Órale. ¿Cómo queda un plato si nada más lo lavas con agua? No, fíjense, hasta es cristiano ese mensaje: salvo te salva. ¿Ya ve? Hasta salvo te salva, dice. Bueno, el propósito es limpiarlo completamente, ¿sí o no? Para que no quede perjudido, no huela feo, ¿sí o no? Hermano, la sangre de Cristo es poderoso. Perdón este ejemplo, pero ahora podemos entender cuando dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero en Juan capítulo 5 verso 1 dice que nosotros, los que amamos a los hijos de Dios, dice que olamos. ¿Sí dice así? Huele ¿a qué? A un olor fragante delante de Dios. ¿Sabe cuál es ese olor bueno y agradable delante de Dios? Obediencia. Porque Jesús, mira, ve rápido conmigo, digo, porque me ves así como que no, eso no dice. Sí, mira, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros. Mira, hermano, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabe qué implica eso? Que ya fuimos limpiados de todo pecado. Entonces, ¿cuántos reconocen sus pecados pasados? ¿Ya los confesaste? Ok, pecados presentes. ¿Cómo andamos con eso, hermano? A lo mejor vamos a seguir pecando, sí, pero no con la intención de pecar. Es por naturaleza, pero hay de pecados a pecados. No estoy diciendo que hay pecados más grandes y pecados más pequeños. No, aquí el asunto que lo enseñamos al inicio de la serie es que te apartan o te llevan a una mala relación con Dios. ¿Recuerdas? Entonces, qué importante es confesar nuestro pecado, pedirle perdón a Dios, pero viene algo importante. ¿Y el futuro? No, ya Dios te perdonó. Pídele a Dios tu perdón por tus pecados pasados, presentes y futuros. No, hermano, eso no es bíblico. No, Señor, pues tú ya sabes que yo mañana voy a ver esto, voy a hacer esto. No. Dios nos perdona nuestros pecados pasados, nos hace nuevas criaturas, perdona si fallamos, no con la intención, sino por naturaleza. Pero después le dice: Señor, pero dame de tu gracia para no caer en el mismo pecado, no seguir cometiendo el mismo pecado. ¿Me explico, mis hermanos? Ese es el verdadero éxito de la vida cristiana. Así es que una iglesia que enseña a cuidar y guardar los mandamientos, mis hermanos, no es legalista. Repito, una iglesia que enseña a cuidar y guardar los mandamientos no es legalista. ¿Cuántos dicen amén? No es legalismo amar los mandamientos de Dios expresados en el Evangelio, mis hermanos. Jesús dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Ahora yo pregunto, hermano, ¿usted cree en el amor de Dios? ¿Usted tiene el amor de Dios en su corazón? Entonces, ¿lo obedece? Bien poquitos. A ver, ¿entonces le obedece? Bueno, ¿eso es legalismo? No, eso es amor. Jesús hace hincapié en la necesidad de la obediencia continua a sus mandamientos. ¿Cómo? Como prueba del amor del creyente hacia Él, hacia el Padre. Así es que, mis hermanos, Jesús dijo en el verso 21 de Juan 14: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y mira lo que dice: y me manifestaré a Él. Tristemente, hermano, mucho en las redes sociales hay libertinaje, que es lo que tacha de legalista a quienes quieren obrar con una correcta actitud. En Santiago 2:14 al 29, para concluir, mis hermanos, ahí Santiago enseña y afirma que la fe se demuestra por las obras mediante el poder regenerador y transformador del Espíritu Santo. Creemos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Primero creemos y después viene la regeneración. No al revés, porque hay una doctrina que enseña, no, primero es regenerado y luego crees en Cristo, porque por tu condición tú no puedes creer en Cristo. No, eso no enseña la Biblia. No, primero creemos y después somos regenerados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, no es legalismo desear obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al hermano que está a su lado: hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en la obediencia? Mira, estoy concluyendo. Un corazón libertino que ama más el dinero. ¿Cuántos recuerdan al rey Saúl? ¿Qué hizo Saúl, hermano? Predicó más de la prosperidad. ¿Y qué le pasó? Fue descalificado. ¿Qué hizo? Se apartó del Señor. ¿Sí o no? Y empezó a consultar a brujos. Bueno, fue brujas. Empezó a hacer todo lo contrario, todo lo que Dios les dijo:
no hagan. En Deuteronomio capítulo 18, ¿qué hizo? Hizo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque su corazón estuvo más en sus posesiones. Y le vino juicio a él. ¿Y sabe a quién más? A la esposa de Lot. Vino juicio, simboliza juicio. Haber volteado para atrás, darle la espalda a Dios y poner su mirada en el pasado. Hermano, un ejemplo de descuidar el corazón por los dones y talentos, primera a los Corintios. Nos empezamos a preocupar. De hecho, esto es para todos nosotros los que servimos en la alabanza. Si amamos más el instrumento, el canto, el coro, y no ponemos atención a nuestro corazón. Hoy yo he estado juntamente con mi esposa analizando y mirando la vida de nuestras hijas, y hablábamos y decíamos, tenemos que tener devocionales en relación a cuidar su corazón. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque la Biblia nos dice que la obediencia es la primera lección que debemos enseñar en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 6:1 nos dice lo siguiente: hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Y ese es el modelo, hermano, que el Señor está estableciendo en el hogar, porque ahí es donde proviene, mis hermanos, la bendición de Dios para nuestros hijos. Debemos enseñarles la importancia de la obediencia. Los hijos deben de honrar y obedecer a sus padres, pero como conviene en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así es que nuestra obediencia al Señor incluye enseñar a nuestros hijos a obedecer. Si nos sometemos a la autoridad de Dios mientras instruimos a nuestros hijos, ellos también aprenderán a seguir al Señor. Sin embargo, mis hermanos, si les decimos que nos obedezcan, pero nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, se darán cuenta de la condición que vivimos y optarán por desobedecer. Ese es el principio. Aquí deberían de estar nuestros jóvenes, y qué bueno que están, pero pregúntate por qué no están. Pregúntate y que Dios te conteste, no yo. Si es que la obediencia comienza en la mañana, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir? Debemos comenzar cada día en oración a Dios. Necesitamos su ayuda para interactuar correctamente con las demás personas y para saber lidiar con las circunstancias que enfrentaremos el día de mañana. Cuando comenzamos el día, mis hermanos, con el sincero deseo de obedecer al Señor, ¿qué cree? Él nos guiará. ¿Para qué? Para que encontremos su guía y dirección en todo momento. Póngase de pie, mi hermano. Una vida obediente, mi hermano, no siempre es perfecta. Diga conmigo, una vida obediente no siempre es perfecta. ¿Qué quiero decir, hermano? No siempre tomaremos la decisión correcta, ¿sí o no? No, hermano, yo no estoy hablando de que somos perfectos, humanamente hablando, no. Pero aquellos que desean obedecer a Dios serán, ¿qué cree? Amonestados inmediatamente por el Espíritu Santo. Cuando actuemos de una manera incorrecta, hermano, si vivimos llenos del Espíritu de Dios, ¿qué cree? El Espíritu Santo viene y nos redarguye y te dice: hey, corrige esto, no es correcta esta vida, esa actitud, cuida tu vida. Por ejemplo, Pablo dijo, Efesios 5 que leímos del verso 1, y dice: pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amados, la rebelión es lo contrario a la obediencia. Cierra tus ojos. La rebelión es lo contrario a la obediencia. Tal vez podemos decir, no, pues yo tengo mi manera de sentir, creer o pensar.
Pero cada vez que escogemos desobedecer sus mandamientos, hermanos, ¿sabe qué muestra? Rebeldía. Samuel le dijo al pueblo de Dios, 1 Samuel 12:15, mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Y esta es una hermosa enseñanza, hermano, y valiosa, que debemos compartir con nosotros. Los grandes problemas que hoy vemos, mis hermanos, en nuestros hogares son consecuencia de que los padres no sigan al Señor y los hijos no obedezcan a sus padres. Así es que, mis hermanos, yo quiero pedirte que pongas tu mano derecha en tu corazón y que le digas: Señor, la obediencia consiste en hacer lo que tú me dices, de la manera que tú lo dices y en el tiempo que tú deseas que lo haga. Señor, hoy quiero proponerme en mi